Bueno, hermanas, qué hermoso haber pasado este tiempo de oración, ¿no es cierto? Este año, si ustedes van viendo, estamos tomando temas que son base de nuestra vida doctrinal. En la primera reunión, ¿de qué estuvimos hablando? ¿Se acuerdan? De ser testigos, ¿no? Del testimonio. Y hoy vamos a hablar sobre la oración. Ahora, yo preparé el mensaje como un taller. ¿Por qué? Porque hay cosas que sabemos y otras cosas que tenemos que recordarlas, que por ahí las tenemos ahí medias olvidadas. Así que yo les traje unas hojitas y vamos a seguir trabajando así en grupos como estamos. Bueno, vamos a ir viendo lo que pusieron en el grupo, cada una. Van a elegir alguna de las hermanas del grupo que vayan contestando, y vamos a ir aclarando algunas cositas quizás. Lo importante que tenemos que tener en cuenta, que la oración, ¿qué es? A ver qué pusieron en el grupo. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios, ¿sí? Ahora, ¿es solo que yo hablo con Dios? ¿Dios actúa también en medio de la oración? Sí, porque Dios me contesta, ¿sí? Entonces no es un monólogo que hacemos, no es que nosotros solamente hablamos como si yo hablara a la pared y la pared no me responde, o no me escucha, o no me contesta. Es un diálogo, es un ida y vuelta. Le contamos al Señor lo que necesitamos, lo que nos angustia, le agradecemos por lo que Él es, por lo que Él hace, y a su vez el Señor escucha y nos devuelve una respuesta a nuestras peticiones. Ahora, ¿quiénes pueden orar? ¿Qué encontraron ahí? Los que son hijos de Dios. Dice ahí, en el ejemplo del Señor Jesús, cuando enseña a orar, ¿cómo empieza la oración? Padre nuestro. ¿Y quién le puede decir Padre? Alguien que es hijo. ¿Y cómo somos hijos de Dios? ¿Por medio de qué? De la sangre del Señor Jesucristo. Así que quienes pueden orar es un privilegio solo de los que somos hijos de Dios. Ahora, en algunos pasajes vemos dónde podemos orar o bajo qué circunstancias podemos orar. Ahí tenemos marcado varios textos. Obviamente elegimos algunos porque la palabra de Dios es amplia, mostrándonos en qué momento tenemos que orar o cómo orar o bajo qué circunstancias. Vamos a ir viendo algunas. A ver, la primera que pusieron, ¿cuál es? De mañana, dice, oirá mi voz el Señor y esperaré, dice el salmista. ¿Qué más dice? De noche. ¿Y cómo hay que estar ahí? Decía, en un lugar aparte, solo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús muchas veces se iba a orar? Y la palabra de Dios decía siempre que se iba a un lugar aparte, que se iba a solas. Si bien Él siempre estaba con gente, todos querían estar con Él, los discípulos estaban con Él, la gente lo seguía, pero Él siempre buscaba un momento para apartarse del grupo y orar al Señor. Y qué importante que nosotras también en nuestra vida cotidiana busquemos un momento. Como decía Nilda, ella, temprano se levanta, se despierta y ora al Señor. Quizás otro no lo puede hacer tempranito, hacemos pequeña oración antes de salir a la escuela o al trabajo, lo que sea, pero durante el día buscar un momento donde podemos estar en quietud, apartadas, orando. ¿Qué otro momento encontraron o circunstancia? En ayunas, ¿en dónde? En la casa, ¿sí? El otro que decía, en aposento, ¿cómo estaba ahí? En lo secreto, ¿sí? Buscar un lugar apropiado. A veces nos pasa que estamos viajando en el colectivo. ¿Podemos orar en el colectivo? Sí, ¿qué impide? Quizás nos vamos a distraer un poquitito más. Pero ¿cuántas veces estamos orando en el colectivo? ¿O estamos en la cola en el hospital? ¿Y qué podemos estar ahí? Aprovechando y orar al Señor.
Siempre buscar un lugar donde podamos estar. Acá dice, cerrada la puerta en tu casa, en lo secreto, orando al Señor. ¿Qué otro lugar decía? Que no estaba orando solo. ¿Quién más oraba? Con la familia. Dice el texto en Hechos 21 que fuera de la ciudad, en la playa, estaban los hombres junto con las mujeres y los niños. Quiere decir que esto no es para solo los hombres o para la gente grande, sino que es para toda la familia, no hay edad. Lo importante es que haya un corazón dispuesto, rendido al Señor para hacer oraciones. Y termina en el 1 Timoteo que decía, en todo lugar, decía, levantando manos santas. Ahí cuando habla de manos santas, no quiere decir que, bueno, tengo que estar orando y levantar las manos. Si quiero lo puedo hacer. Pero ahí lo que está haciendo referencia, más que de la posición física, de levantar mis manos cuando oro al Señor, de una vida interior de sanidad, de santidad. Porque dice ahí, sin contiendas, sin problemas, sin peleas. Entonces, que mi vida esté en condiciones para poder acercarme al Señor. Muy bien, pasamos al otro grupo. ¿Quién tenía el punto 4? A ver, el grupito acá de Flor, Susana. Dice, requisitos para que mi oración sea eficaz. Que no sea como esas oraciones que no llegan al Señor. ¿Se acuerdan que una vez el Señor tuvo que reprender a alguien cuando oraba? O mejor dicho, había alguien como que se estaba comparando con otro cuando oraba. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? No, a ver. El publicano y el fariseo. ¿Se acuerdan que decía, no soy como él, qué sé yo? Bueno, vamos a ver qué requisitos tenemos que cumplir para que mi oración sea eficaz. O sea, que sea agradable a Dios. ¿Cuál sería el primer requisito? Creyendo. Tiene que haber fe. Dice ahí que no tenemos que dudar. ¿Se acuerdan de Hebreos 11:6? Que tenemos toda una galería de personajes. ¿De qué eran esos personajes? ¿Por qué se los conocía? Por su fe. Y dice ahí que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros oramos, tenemos que estar cumpliendo o pensando en dos condiciones. Primero, creer que Dios existe. ¿Sí? ¿Quién va a orar a Dios si no cree que Dios existe? O que Dios tiene poder para responder. Entonces, por un lado tenemos que creer que Dios existe, que es nuestro Padre, que nos creó, que nos ama, que se interesa por nosotros, ¿sí? Y en segundo lugar, creer que Él responde nuestra oración. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. O sea que el Señor se agrada de nuestra oración, pero la tenemos que hacer con fe. Seguimos. ¿Qué otra característica? Con sinceridad, con palabras sencillas. No es necesario un vocabulario tremendo, ni tampoco estar repitiendo. A veces puede ser por el nerviosismo y empezamos a repetir y bueno, y repetimos y Señor, muchas gracias. Y bueno, el Señor dice, es con sencillez, como habla un niño con su padre. Cuando un niño habla con su padre, con su madre, ¿qué hace? Se acerca y le cuenta lo que necesita o le agradece por la comida que le hizo, pero no anda haciendo un discurso con palabras difíciles. Bueno, el Señor se agrada también de que haya un corazón sincero. Seguimos, ¿qué más? Bien, ahí había un ejemplo de una mujer, ¿no es cierto?, que pedía y pedía al juez que le tuviera misericordia. Y ahí es con insistencia, con perseverancia, de día y noche clamar al Señor. ¿Cuántas veces, no es cierto? Decimos, bueno, tengo un motivo, o me dan un motivo, Susana, ¿podés orar por tal cosa? Yo, sí, voy a orar. Y oro hoy, y después me olvidé.
Y no vuelvo a orar y orar con insistencia. Qué lindo es que cuando tenemos un motivo o nos comprometemos a orar por una hermana, por un hermano, bueno, día y noche estar intercediendo. No tiene que ser una oración larga, pero nos acordamos al mediodía y oramos, nos acordamos a la noche y oramos, y al otro día. Y qué lindo es también cuando pasa, como nos estamos comprometiendo ahora, que nos llevamos un papelito de orar por la hermana, de interesarnos y preguntarle después, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo anda este tema? ¿Está mejor o no? Que sea algo que realmente estemos comprometidas con la oración. ¿Qué otro punto tenemos ahí? Claro, una condición para que la oración sea eficaz es permanecer en la palabra de Dios, ser obedientes a la palabra. Porque justamente si conocemos la palabra vamos a estar orando como conviene. Muy bien. ¿Qué otra? Conforme a su voluntad, que no sea un capricho mío. Si el Señor me está diciendo, por ejemplo, que no me tengo que unir con yugo desigual, ¿puedo pedirle al Señor que me bendiga y que pueda tener un encuentro con una persona que no es del Señor? ¿Puedo pedirle bendición para formar un noviazgo, un matrimonio con alguien que no cree del Señor? No, estoy pidiendo algo que no es de acuerdo a su voluntad. ¿Se dan cuenta? Y así tantas cosas. Acá dice que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y también pedir en el nombre del Señor o a través del Señor. Si nosotros estamos pidiendo en el nombre del Señor, es como que estamos diciendo que el Señor está pidiendo también. ¿Se dan cuenta? Es como que Él está pidiendo con nosotras. Entonces, no puedo pedir cualquier cosa, un capricho o algo que vaya contra la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Ahí algo más tenían que agregar? Pues ya está. Bueno, vamos al otro, el punto 5 y 6, ¿no? ¿Tenían 5 y 6 puntos? 5 solo. El 5. Bueno, a ver. Claro, ahora es al revés. Antes dijimos cuáles eran los requisitos para que la oración sea eficaz y ahora vamos a ver qué cosas impiden que mi oración sea eficaz. A ver qué pusieron. Desobedecer a la palabra de Dios. No prestar atención a la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué más? Ahí decía el texto que si nosotros no prestamos atención al pobre, no somos misericordiosos, cuando nosotros pidamos, no vamos a recibir misericordia del Señor. Así que tenemos que aprender a ser misericordiosos con el prójimo. ¿Qué más? Pedir para nuestros deleites. Dice, pedís y pedís mal, no recibís. ¿Por qué? Porque pedí para cosas temporales. Claro, muy bien. ¿Qué más? Claro. ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos, bueno, yo sé que tengo que orar? Y digo, bueno, voy a orar. Pero qué sé yo, la verdad que Dios me va a ayudar con esto. A veces pensamos que son cosas muy simples y que voy a molestar al Señor por esta cosita. ¿Creen ustedes que hay cosas simples para el Señor? ¿O a Dios le gusta que le contemos todo? Todo tenemos que contarle. Las cosas más pequeñas como aquellas cosas grandes. Todo le interesa al Señor. Y acá entonces dice que dudamos del poder de Dios. Falta de fe. Muy bien. El pecado como identidad. Y si hay pecado, ¿el pecado qué pasa? Nos separa del Señor. Entonces mi oración no va a llegar al Señor si en el medio hay pecados que no hemos confesado. Entonces, antes de acercarnos al Señor con oración, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, confesarlos, y si no somos del Señor, obviamente la primera oración que tenemos que hacer, ¿cuál es? La de pedir perdón por nuestros pecados, pedir que sea nuestro Salvador, que sea nuestro Señor. Y después ahí sí podemos realizar las oraciones. Muy bien, seguimos. ¿Qué aspecto debe incluir mis oraciones? O sea, cuando yo oro, ¿qué tipo de oraciones tengo que tener? ¿O qué tengo que incluir en esas oraciones? ¿Quién tiene esa? Allá atrás, a ver, chicas. Honrar, traer ofrendas, ir delante de Él, adorarlo y reconocerlo
Primero, la adoración, ¿no es cierto? Honrar al Señor. ¿Qué es adorar al Señor? ¿Eh? Bien, pero reconocemos ¿qué cosa? Lo que es Dios. Cuando oramos estamos reconociendo quién es Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que Dios se goza, se agrada de estas oraciones, donde nosotros primeramente le adoramos a Él. ¿Qué más? Segunda cosa. Quisimos confesar los pecados. La confesión de nuestros pecados. Muy bien. ¿Qué más? El sustento y las ansiedades. Ansiedades. Entonces dijimos adoración. Después dijimos confesión de pecados. Si hay pecados, debemos primero confesarlos al Señor. Luego peticiones. Nuestras necesidades diarias, llevarle al Señor. A veces nuestras oraciones solo se centran en esto. Y nos acostumbramos a pedir, 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 pedir. Y nos olvidamos de todos los otros enfoques que tienen que tener nuestra oración. ¿Ustedes se imaginan una mamá que viene el nene y todo el día está, mamá dame esto, mamá dame esto, y mamá esto, mamá, y nunca le da un besito, hola mamá, cómo te quiero, qué linda que sos, gracias porque tenés la ropa preparada, gracias porque me festejaste el cumpleaños, gracias porque podemos jugar, siempre, mamá quiero esto, mamá quiero esto. Qué feo, ¿no? Cuando pasa eso. Nuestras oraciones tienen que tener, en primer lugar, reconocer al Señor quién es, confesar nuestros pecados. ¿Qué más? En la otra columnita. Ser agradecidos. Agradecerle. ¿Qué significa que yo soy agradecida con mi Señor? No solo reconozco lo que Él es, sino que más. Reconozco lo que Él me ha dado, los beneficios, dice el Salmo 103, ¿no? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué lindo que cada día nos levantemos y no solo agradezcamos al Señor por lo que Él es, sino que recordemos cuántas cosas que el Señor nos ha dado. Y no solo los materiales, sino especialmente las cosas espirituales. La salvación tan grande que tenemos, la esperanza de vida eterna que tenemos, el poder ocuparnos en el servicio, ¿sí? El poder ayudar al prójimo, son todos beneficios que nos da el Señor. Bueno, ser agradecidas por todos los beneficios que el Señor nos ha dado. ¿Y qué más decía ahí? La D sería rogar, orar los unos por los otros y pedir por sabiduría espiritual. Bien, interceder por otros, clamar por otros. Así que vamos por orden, repetimos los conceptos. Adoración, acción de gracias, ¿sí? La gratitud, la confesión de pecados, la intercesión, ocuparme del otro. Miren, la palabra dice que si 2 o más personas se ponen de acuerdo, será hecho. Como decía Nilda antes, cuando tenemos algo que nos agobia, alguna cosa o al motivo de gratitud que tenemos, contarle a la hermana, a un hermano, al que tengamos, hay cosas que por ahí son muy, muy íntimas y no podemos andar contándole a todo el mundo, ¿sí? Pero bueno, buscar amigas de oración, compañeras de oración y decir, hermana, ora por esto, puntual. Y dice acá, que si nos ponemos de acuerdo, el Señor va a contestar esas oraciones. Recuerden el ejemplo del Señor Jesús en San Juan 17. ¿Por quién oraba? Por todos los discípulos oraba. Pero también ¿por quién oraba? Por los que iban a creer. ¿Quiénes son esos que iban a creer? Nosotras, chicas. El Señor Jesús estuvo orando por nosotras antes de que nosotros hubiésemos nacido. Él se preocupaba por cada uno de nosotros. Y nos dice de Job, ¿se acuerdan todas las cosas que tuvo que pasar Job? Yo si me pasara un cuarto de lo que le pasó a Job, no sé, la 10ª parte de lo que pasó a Job, no sé cómo estaría. Sin embargo, cuando termina el libro de Job, ¿qué dice?
que se acordó de sus amigos y oró por ellos y se le fue toda su aflicción. ¿Cuántas veces nos pasamos mirando, como se dice, nuestro ombligo? Y nos miramos a nosotros, nos parece que somos unas pobrecitas, que todo nos pasa a nosotras, que nadie se preocupa por nosotros, y estamos siempre orando y pidiendo por nosotras, por nuestras cositas, y nos olvidamos de mirar que alrededor nuestro hay otros hermanos que están sufriendo y hay el prójimo que no conoce del Señor, que necesita de nuestras oraciones, de que le llevemos la palabra. Dice acá que cuando Job se oró por sus amigos, se le fue su propia aflicción. Miren qué lindo. Así que esos son los aspectos que tienen que incluir nuestras oraciones. No solo pedir, sino que reconocer al Señor y agradecer por los beneficios que Él nos ha dado. Bien, seguimos. Dice, ¿cómo me responde el Señor? Ahí había ya unas respuestas, decía que el Señor me responde en forma inmediata, puede ser una respuesta que nosotras consideramos tardía, puede ser que el Señor nos conteste diferente a lo que le pedimos, o que la respuesta sea un no. A ver, chicas, ¿a quién les tocó esto? Allá, ¿no? A ver, ¿cómo fue ahí que unieron ustedes? La respuesta inmediata con Pedro, cuando estaba en la cárcel, ¿sí? Y ahí orando y todo eso, la iglesia también está. La iglesia está orando por Pedro, y en ese mismo momento, ¿qué pasó? Se le apareció Pedro, o sea que el Señor contestó inmediatamente esa oración. ¿Qué más? ¿La respuesta tardía? La respuesta tardía, Lázaro. Lázaro. ¿Fue tardía esa respuesta o no? Digamos que para las hermanas fue tardía, ¿no? Sí, para Marta sí, porque querían que ya contestara. Claro, ellas querían que se sanara, ¿no es cierto? Y cuando el Señor llegó, ¿qué pasó? Lázaro estaba muerto. Entonces ellas habrán pensado, bueno, ya llegó tarde. ¿Y qué pasó? El Señor mostró con su poder cómo podía cambiar esa situación tan triste y darle la vida nuevamente a Lázaro. Los tiempos que esperamos la respuesta de Dios no es tiempo perdido. Es tiempo donde el Señor nos está moldeando. A veces el Señor tarda en darnos una respuesta. Y en ese tiempo el Señor nos está enseñando. Quizás la paciencia, quizás aprender a depender del Señor, quizás está enseñándonos a que tengamos más fe. El tiempo de espera no es tiempo perdido. Seguimos. Diferente a lo pedido, ¿cómo fue ahí? Diferente a lo pedido, Eliseo. ¿Qué pasó ahí? Cuando estaba, Claro, que se le quería morir. Pedía a él que el Señor le quitara la vida. ¿Sí? ¿Y el Señor le contestó eso? No. ¿Cómo le contestó? Lo fortaleció, le dio alimento, lo levantó, le levantó de la depresión y le dijo, largo camino te resta. A veces nosotros estamos pidiendo y estamos pidiendo mal, y el Señor tiene una respuesta aún mejor de lo que nosotros esperamos. ¿Y la respuesta negada? La respuesta negada a Pablo, cuando él tenía esa visión en la carne, o sea, esa enfermedad en los ojos, que le molestaba, y él le pedía a Dios que se lo sacara y no. Él le pedía que le quitara ese aguijón que tenía en la carne, ¿sí? Y el Señor que le dijo, bástate mi gracia, porque la debilidad se perfecciona en mí. Entonces, le dijo, bástate mi gracia. Hasta acá llegamos. Fue un no a esa respuesta. ¿Le contestó el Señor? Sí, pero le contestó con un no. A veces nosotros esperamos que el Señor siempre nos diga que sí. Y a veces el Señor nos tiene que decir no. ¿Por qué? Porque Él nos da lo que realmente nos conviene. No lo que nosotros queremos, sino lo que realmente es bueno, útil para nosotros. Seguimos. ¿Por qué es necesario orar?
podríamos preguntar, ¿por qué tenemos que orar? ¿Es tan importante orar? Y acá podemos ver el ejemplo del Señor Jesús. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? En primer lugar, en Marcos 14:35 dice, para ayuda espiritual en tiempos difíciles. ¿Cuántas veces te atravesamos por circunstancias difíciles? Bueno, encomendarnos al Señor. Vamos a buscar ese pasaje para tenerlo bien claro cómo oraba el Señor. Marcos 14, versículo 35. Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Estaba pasando una dificultad el Señor, estaba en Getsemaní, sabía que venía. Sí, claro, después dice su voluntad, sí, está bien, porque yo lo fui separando por pedacitos. Entonces ahí él está por ir a la cruz. Sabía que lo iban a prender, que lo iban a llevar, que iba a pasar por la muerte. Y él aquí pide, si era posible, pasase de él esa hora. Ayuda espiritual en tiempos difíciles. Después en el versículo 36, la primera parte dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Qué está reconociendo ahí? Que Dios tiene poder. Entonces, oramos. ¿Por qué debemos orar? Para pedir ayuda en tiempos difíciles, para reconocer el poder de Dios. ¿Qué más? Sigue el versículo y dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aceptar su voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. En mis oraciones tengo que estar dispuesta a que se haga la voluntad del Señor. Y después, en el 38 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Porque podemos caer en tentación. Necesitamos la ayuda del Señor. Y en el ejemplo de Josafat, ¿por qué oraba Josafat? Oraba para pedir el oportuno socorro, en 2 Crónicas 23. Sí, ahí que decía puntualmente, no sabemos qué hacer, a ti clamamos. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones en nuestra vida? Continuamente. Algunas son decisiones fáciles, ¿no? Bueno, ¿qué como esta noche? ¿Qué ropa me pongo? Pavadas. Pero otras veces tenemos que tomar decisiones muy importantes en nuestra vida, ¿sí? O como familia, o laboralmente, o en un ministerio. Señor, ¿tengo que hacer este ministerio o no tengo que hacer el ministerio este? ¿Me estás llamando realmente para esto o no? Bueno, pedirle al Señor cuando tenemos que tomar una decisión, para que no sea que elijamos nosotros, de acuerdo a cómo nos parece a nosotros, sino que el Señor nos esté guiando. Miren si será importante el tema de la oración, que el Señor Jesús le dedicó tanto tiempo a la oración, siendo Él Dios mismo, Hijo de Dios. Sin embargo, muchas veces le encontramos al Señor orando. ¿Cuánto más nosotras necesitamos ejercitarnos en la oración? Esto tiene que ser un hábito, ¿sí? Quizás al principio nos va a costar, pero cuanto más lo ejercitamos, más vamos a disfrutar de eso. Cuando veamos que estamos pidiendo al Señor y el Señor contesta nuestras oraciones, se abren los cielos con lluvias de bendición, ¿cuánto más vamos a clamar al Señor? Miren, hay una frase que dice, la oración es el respirar y el gemir de un espíritu que busca a Dios. Es presentar nuestra impotencia y la de otros en el nombre del Señor ante la mirada de un Padre amante que conoce, se preocupa por nosotros y responde. Qué lindo, ¿no? Y el texto que nos va a quedar para memorizar dice, la oración de los rectos es el gozo del Señor. Está en Proverbios 15:8. Anótenselo.
Proverbios 15:8. La oración de los rectos es el gozo del Señor. Chicas, ¿queremos que Dios esté gozoso? ¿Queremos darle gozo al Señor? ¿Que se agrade de nosotros? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. El Señor se goza de nuestras oraciones, de que le oremos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para tomar de esta herramienta tan importante que nos dejó para auxiliarnos. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 6? Que se habla de la armadura del creyente. Toda la armadura que ahí se describe, el yelmo, la coraza, el escudo, ¿sí? El calzado, todo eso es vestimenta exterior. Pero termina la armadura del creyente y dice que tenemos que orar con peticiones, con ruegos, con perseverancia. La oración es lo que nos nutre de adentro hacia afuera. La armadura de la fe nos cubre por afuera y por adentro tiene que estar la oración. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser mujeres fervientes en la oración. Que el Señor las bendiga.